leer 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 1 hasta el 10. Y dice de la siguiente manera: todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvales aún mejor, ya que son creyentes y amados, y los que se han beneficiado de su servicio. Enseña y predica estos principios. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha y constante resilla entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hay temas favoritos en la palabra de Dios que nos gustan escuchar. Quizás sea la gracia de Dios, quizás sea la salvación, quizás sea el tema de, la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Hay otros quizás les gusta el tema del fin del mundo. Pero hay otros temas que quizás no están en nuestro top list, nuestros favoritos. Quizás no están ahí. Y yo creo que el contentamiento cristiano es uno de ellos. Yo creo que el contentamiento cristiano es uno de esos pecados, como dice Jerry Bridges, respetables. Son estos pecados que están ahí, pero los respetamos, los dejamos ahí tranquilitos. No nos metemos con ellos. Vivimos con esos pecados. Y hoy vamos a estar viendo en este pasaje un llamado al contentamiento. Un llamado al contentamiento. Y Pablo lo hace de manera magistral, ilustrando dos clases sociales completamente distintas, porque también le habla a los ricos al final. Él le habla a los esclavos, pero le habla a los ricos. Y usted sabe que algo en la iglesia, hay diferentes tipos de familia, diferentes tipos de clases sociales, diferentes tipos de trasfondos, diferentes tipos de experiencias, pero la palabra de Dios une a todas esas personas en Cristo y lo hace una familia. Y tenemos en común dos cosas, todos los que estamos aquí, no importa cuánto dinero tú ganes semanalmente o dónde vivas. Si eres creyente, tienes una cosa en común conmigo y con todos los demás. Tu naturaleza pecaminosa y el mismo Salvador y la misma salvación. Y Pablo toma estos dos grupos que son parte de la iglesia en Éfeso y comienza a hablarle de la necesidad del contentamiento cristiano. Y en medio de esa exhortación, Pablo trae el problema de los falsos maestros que precisamente están motivados por la codicia. Por lo tanto, hoy veremos, aquellos que toman nota, un llamado al contentamiento cristiano y veremos tres cosas: la piedad y el contentamiento en el trabajo, los motivos torcidos de los falsos maestros y el contentamiento cristiano. Esas tres cosas vamos a ver a la luz de este pasaje. Veamos conmigo el primer texto, primer verso. Vamos a ir exponiendo el pasaje y luego vamos a ir aplicando el pasaje. Mira cómo dice el versículo 1. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. En la iglesia del primer siglo sabemos que la esclavitud era parte de la cotidianidad, era parte de la cultura romana. Viene desde antes, pero la cultura romana era parte de eso. Habían esclavos que se habían convertido al cristianismo y se reunían en la iglesia en Éfeso. Ahora Pablo dirige su atención a estos esclavos.
Y como vimos en la serie de Efesios hace unos meses atrás, la esclavitud en el primer siglo no era como la esclavitud que nosotros vemos de los españoles y la película de Amistad, no sé si se acuerdan de todo eso. No. Era una esclavitud distinta, aunque podían los amos maltratar a sus esclavos, sí, podían hacerlo. Frecuentemente, debido al miedo o al temor de la cultura, ellos los trataban bien. Pero también habían esclavos que eran médicos, habían esclavos que eran cuidadores de las fincas, habían esclavos que eran cuidadores de la casa, había esclavos que eran como familia. De hecho, el centurión va donde Jesús y le ruega, le pide oración porque su esclavo está enfermo. No sé si recuerdan esa historia en los evangelios. Así que la esclavitud en el tiempo del primer siglo, aunque sí comparte algunas cosas, de hecho los esclavos pues obviamente se debían a sus amos, por eso se llaman amos, eran dueños de ellos, básicamente los podían vender y podían ser maltratados, pero también había otra historia detrás de todo eso, no era como nosotros pensamos del tiempo moderno de la esclavitud. Muchos de estos esclavos eran queridos en la familia, eran cocineros, ganaderos, entre otros. Y por eso Pablo le habla a este grupo de esclavos, porque posiblemente en la iglesia de Éfeso había esclavos y estaban sus amos también allí. Estaban los esclavos y estaban los amos. Y en medio de esa condición donde el esclavo se debe a su amo, creyente o no creyente, Pablo le da una instrucción y le dice: considera a tu amo como digno de honor. Esa palabra considerar es darle crédito o piense o ve a tu amo digno de todo honor. Esta palabra honor se traduce como valor, decoro, bueno, gloria o justo. O sea, Pablo está diciéndole a los esclavos: aquellos que son amos de ustedes, mírenlo, véanlo, trátenlo, sírvanle con honor. Háganlo bien. Y miren el pasaje, porque sigue hablando, el texto sigue diciendo la razón por la cual Pablo le dice eso: para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. En otras palabras, el esclavo debía honrar a su amo porque el esclavo creyente estaba dando un testimonio en su trabajo. Y si él se comportaba de manera distinta en el lugar de trabajo, no conforme a la doctrina del evangelio, entonces iba a poner estorbo, iba a manchar el evangelio. Mira cómo dice Pablo: para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. O sea, no dice sírvele bien para que te den un aumento, no dice eso. No dice sírvele bien para que lamba ojo y te trate mejor, no dice eso. No dice sírvele bien porque te conviene a ti, no, sírvele bien porque tú en el trabajo estás representando a Cristo y al evangelio, a Dios y al evangelio. Y mira cómo dice: para que no se hable mal. Esta palabra que se traduce como mal se traduce como vilmente. Es la misma palabra que Tito usa en Tito 2:5 cuando le dice a las mujeres más ancianas que enseñen a las más jóvenes a que sean prudentes, puras, hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es el mismo principio. Es el mismo principio. En otras palabras, la forma de que los esclavos servían a sus amos era importante porque podía o no poner estorbo del evangelio y del nombre de Dios. Ahora bien, pero hay otro punto aquí, mira el versículo 2. Y los que tienen amos que son creyentes, o sea, que habían amos creyentes y no creyentes, y habían esclavos que iban a la iglesia que tenían amos creyentes y no creyentes, pero particularmente a los creyentes les dicen: no les falten el respeto, porque son hermanos. Si no, sírvanles mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Yo no sé si se imaginan esta escena: un esclavo y un amo yendo al servicio. Se está predicando la palabra y de momento Timoteo habla de la libertad que tenemos en Cristo y el esclavo mirando al amo como que, brother. No sé si se imaginan eso. Cruzando la mirada así como que yo soy tu esclavo y yo soy libre en Cristo. ¿Cómo es esto? Y Pablo no entra en debate si el amo debía liberar al esclavo o si el esclavo debía buscar su libertad, aunque en otra carta Pablo le dice: mira, si te convertiste en esclavo, quédate así, pero mejor procura tu libertad, pero si no, no hay problema. Pablo habla de eso en Corinto. Pero Pablo lo que hace es hablarle al esclavo y le eleva la vara al esclavo porque el amo es cristiano.
usualmente la conducta es, porque es cristiano, pues para la gloria de Dios. No sé si se recuerdan eso muchos de ustedes. Bueno, vamos a cantar una canción. Músicos, síganme que esto es para la gloria de Dios. Y un disparate. Es la realidad, es lo que pasaba. Un desafine, nadie ensayó, nadie practicó. Hermano, no me preparé bien, pero esto es para el Señor. Y abrían la Biblia y decían dos, tres disparates. Como que por alguna razón, como es para Dios, pues que Dios acepte lo que le demos, las migajas. Y como es para el hermano, es la misma actitud. Como es para el hermano, pues el hermano es cristiano, pues parece que ellos, los esclavos, estaban faltándole respeto. Y no se estaban sometiendo a ellos porque como creyentes los trataban de una manera con mucha gracia. Y ellos aprovechándose de esa gracia, al parecer, no estaban honrando a los amos esclavos, a los amos cristianos. Pero Pablo le dice, porque son cristianos, por eso deben trabajar mejor. Porque son amados hermanos. Y recuerden la palabra de Dios cuando hablamos en Timoteo 3, que la iglesia es la casa, la familia de Dios. Mire cómo Dios, mire cómo Pablo trae la relación de hermanos entre amo y jefe. Ella es tu hermano en Cristo. Él es tu hermano. Todo lo contrario a ese espíritu de dar menos porque es cristiano o es para Dios. Pablo le dice, como es para Dios y como es para tu hermano, sírvele mejor. Hasta aquí yo creo que podemos hablar de algunas cosas. Yo sé que no hay esclavitud en el día de hoy. Parece esta lección o esta predicación un poco lejana a nosotros. Pero sí, los esclavos en un sentido nos representan los empleados de hoy día. Esa es la realidad. Ellos trabajaban por un sustento. Y muchos de ellos, de hecho, estaban endeudados de tal manera que iban a vivir en la casa de los amos, encontraban refugio en la casa de los amos. Pero hasta cierto punto podemos decir que la esclavitud representa a los trabajadores de hoy, tú y yo que trabajamos. Y aunque no tenemos un amo, el jefe no es dueño de nuestra vida, sí tenemos jefes y superiores, hay un principio allí. Así que el principio es el mismo, para aplicarlo a nosotros hoy. La forma de tratar a nuestros superiores no puede ser un tropiezo para que el nombre de Dios sea blasfemado. O sea, creyentes que estamos aquí, ser cristiano no es venir un domingo a la iglesia y en el trabajo ser otra cosa, no. Ser cristiano es que cuando salimos de la puerta para afuera vivimos como cristianos. Y nuestro trabajo, que usualmente son donde más tiempo estamos, ¿verdad? En la semana, es un lugar donde damos testimonio. El punto es, mis hermanos, que la forma y la manera que nos manejamos en el trabajo y particularmente el trato hacia nuestros superiores refleje nuestra doctrina y el carácter de Dios. Ese es el punto. Y tenemos que preguntarnos, ¿mi trato en el trabajo, como yo trabajo, oscurece o aclara o adorna el evangelio? Esa es una buena pregunta que podemos hacernos. Yo recuerdo con mucha vergüenza, hace un tiempo atrás que yo trabajaba en gasolinera como gerente y me gustaba mucho relajar, poner nombres y nosotros recibíamos los camiones de gasolina a las 5 de la mañana y relajábamos con los choferes y todo lo demás. Y nunca, por lo particular, en aquel tiempo le di testimonio a él de que yo era creyente, ni le hablé de Cristo, ni nada. Pero sí relajaba mucho con ese chofer. Un tiempo luego, casi un año, 2 años después, le digo, mira, sí, yo soy cristiano, yo voy a ir a la iglesia. Y él me dice, cristiano tú. Cuando él me dijo así, yo di un paso para atrás. Y yo, wow, Señor. Este es el testimonio que yo estoy dando en mi trabajo. Y nosotros tenemos que reflexionar. Si nosotros preguntamos en nuestras áreas de trabajo, a nuestros compañeros, si hubiese una camarita y pudiéramos poner aquí todos nuestros pensamientos y lo que hacemos en el trabajo, ¿refleja que hemos sido comprados por la sangre de Cristo? ¿Adorna el evangelio? Uno de los deportes favoritos en el trabajo es hablar mal de los jefes, ¿cierto o falso? Eso es como un plato de todos los días. Los jefes se llaman entre ellos los gerentes, se llaman entre ellos los empleados y a bochinchar del jefe. Pero este pasaje dice que debemos considerar a nuestros amos, a nuestros jefes, como dignos de todo honor. Y recuerden lo que dijo Pedro. No solamente, mira lo que dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Mira lo que dice Pedro, que añade un sazón adicional. No solo a los que son buenos y afables, también a los que son insoportables. Para completar. Sí, para completar. Este pasaje nos confronta y trabaja con nuestro contentamiento aún en nuestra área de trabajo.
Claro que sí. Pero más aún, si tú le sirves a un jefe cristiano, no lo cojas de mango bajito, todo lo contrario. Porque es cristiano, la palabra de Dios dice, sírvele aún mejor. Porque es tu hermano y se beneficia de tu servicio. No debemos hacer menos esfuerzo con nuestros hermanos. Y de la misma manera también, aunque hay un principio que se extiende, de la manera que tratamos o pagamos los servicios de otras personas. Como es cristiano, damos un descuentito. Y queremos pagar menos, que nos salga más barato. ¿Por qué no invertimos? Porque es creyente, quiero bendecirlo más. Si le pagamos a los impíos los servicios como nos cotizan, ¿por qué cuando es cristiano queremos un descuento? No debiera ser el contrario. Porque es creyente, debemos bendecirle aún más. Ese debe ser el corazón. Ese es el mismo principio que se traduce aquí. Si trabajamos bien para los incrédulos, trabajamos mejor para los creyentes. Si servimos bien a un incrédulo, servimos mejor a un creyente. Si pagamos bien a un incrédulo, servimos o pagamos mejor a un creyente. Y Pablo enfatiza esto y le dice a Timoteo, enseña y predica estos principios. Lo ven al final del pasaje, versículo 2. Enseña y predica estos principios. Ahora bien, Pablo viene cerrando ya la carta. Este es el último capítulo de Timoteo. Este es el último capítulo. Y en medio de estos principios vuelve a advertir de los falsos maestros que posiblemente Timoteo iba a encontrar. Y Pablo retoma estas preocupaciones del capítulo 1 porque estos falsos maestros estaban enseñando también por motivaciones equivocadas. Ellos estaban viviendo la religiosidad o la piedad y enseñando porque veían la religión como un método de ganancia. Por eso veamos en segundo lugar los motivos torcidos de los falsos maestros. Versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido. Lo primero que Pablo resalta es que Timoteo debe identificar los falsos maestros y se identifican por lo que enseñan. Eso es lo que dice. Los falsos maestros enseñan una doctrina diferente. Esa es la manera de identificarlo. ¿Diferente a qué? Bueno, a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina de los apóstoles. Esa palabra doctrina quiere decir mensaje, instrucción, diferente, distinto. Frecuentemente lo novedoso es falso. Muy frecuentemente. A mí me da mucho miedo cuando alguien dice, Dios me dio una nueva revelación. Huya a eso, mis hermanos. Hay una nueva postura en cuanto a XY de la Biblia. Cuidado. Porque posiblemente, 99%, posiblemente esa enseñanza no se conforma a las Escrituras. Mi hermano, el cristianismo no comenzó con Malcolm Witt. Y nosotros pensamos que comenzó con Malcolm Witt. ¿Qué quiere decir eso? Olvidamos que hay 2000 años de historia del cristianismo y que nosotros de momento, como somos la generación postmoderna es prepotente y cree que todo lo nuevo es mejor y cree que como estamos en la avanzada, pues todo lo de nosotros es más iluminado que los antiguos. No, mis hermanos, el cristianismo tiene más de 2000 años y literalmente cuando usted ve las falsas enseñanzas son un refrito de las viejas doctrinas que ya fueron combatidas. Por eso Pablo le dice, si alguien enseña algo diferente, ya en los tiempos de Pablo había gente enseñando algo diferente. Imagínense hoy. Por eso es lo importante de nosotros venir y predicarles positivamente, particularmente a las visitas que están aquí en medio nuestro. Predicamos la palabra de Dios y no las ideas de los hombres. Porque de lo contrario predicaríamos algo diferente y eso es una falsa enseñanza. Hace varios domingos hablamos acerca de los falsos maestros y dijimos varias cosas, por lo menos 4 cosas de la falsa enseñanza. Y las repaso rapidito. Una falsa doctrina siempre terminará distorsionando el evangelio y las implicaciones. Por eso no está conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Una falsa doctrina está en desacuerdo a lo que Dios define como pecado. Dios en su palabra define que eso es pecado y de momento una nueva enseñanza, no, eso no es pecado. Ahora pueden haber diferentes géneros, diferentes inclinaciones sexuales, eso no es pecado, eso es libertad. De hecho, Jesús era transgénero y se inventan por ahí y siguen por ahí y se fueron acomodando la palabra a sus sentimientos pecaminosos.
siempre termina, una falsa enseñanza termina diciendo que no es pecado lo que Dios ya llamó como pecado. Una falsa doctrina también es incoherente con toda la revelación o con partes de la revelación. Quizás haga sentido en una parte, pero no hace sentido en otra. Y las falsas doctrinas se originan en una persona y no en Dios en su palabra. Mira el versículo 4. Estos falsos maestros que están hablando diferente a lo que Pablo está enseñando, y le dice: Timoteo, si alguien enseña diferente, mira lo que pasa con ellos. Está envanecido, versículo 4, y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido. Ahí está. Esa palabra envanecido significa está cegado por el humo. Usted sabe que cuando al final alguien dice o enseña algo de su propia iniciativa y no de la palabra de Dios, es orgullo, porque está diciendo que lo que yo enseño está al nivel de la palabra de Dios. Todas esas nuevas revelaciones, esos profetas que tuvieron visiones y ahora están enseñando falsas enseñanzas, y hay movimientos grandísimos. La palabra de Dios dice eso: están envanecidos. Han tomado sus visiones y revelaciones, supuestas revelaciones y visiones, y las han puesto como la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Mírenlo ahí, en el versículo 4 al final. Terminan discusiones, contiendas de palabras, en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, con tanta rencilla entre los hombres de mente preparada que están privados de la verdad, que suponen, y ahí está el punto, que la piedad es un medio de ganancia. Recuerden que este es el mismo cuadro del principio del capítulo 1 de Timoteo. La falsa enseñanza produce discusiones inútiles que no avanzan el plan del evangelio. Un comentarista hablando de esto dice, de los falsos maestros, dice: los que practican tales cosas están completamente ocupados en ellos mismos y con sus propios intereses, que en sus corazones no hay tiempo ni lugar para Dios y para su verdad revelada. Este egoísmo es claro también en el hecho de que los apóstoles describen como hombres que se imaginan que la práctica de la piedad es ganancia. Practican una piedad exterior con el fin de hacerse ricos, no solamente con el fin de ganarse la vida, como se supone, porque dice la palabra de Dios que el que vive, el trabaja en el altar, viva del altar. O sea, hay un salario digno para aquellos que predican la palabra de Dios, sí, pero estas personas no querían ganarse la vida, querían enriquecerse, que es distinto. Hacen gala de su religión mientras cobran tarifas exorbitantes por la instrucción que imparten. Hermanos, estos falsos maestros, que hoy tenemos muchos de la prosperidad igualmente, no comenzaron en los años 90. Desde el primer siglo están dando cantazos. Y Pablo aprovecha esta coyuntura en su carta para decirle a Timoteo una gran enseñanza para él y para la iglesia. Una gran enseñanza para él y para la iglesia. El contentamiento cristiano. Es como un antídoto. Ese es el tercer punto. Vayan conmigo al versículo 6. El contentamiento cristiano. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero la piedad, o sea, la religión pura, la vida cristiana, en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Pablo sí valida que la piedad en efecto es un medio de ganancia, pero él aclara que la piedad es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y antes de explicar estos términos, permita definir por lo menos qué es piedad. En este término no estamos hablando de la piedad que se ejerce como misericordia. Él tuvo piedad de mí, como que misericordia. No es eso lo que estamos hablando ahora. No es el término que se usa en esta carta. Sino más bien que la piedad es la doctrina puesta en acción. La enseñanza bíblica practicada. La piedad es literalmente vivir lo que enseñamos o aprendemos. Significa reverencia hacia Dios y una actitud correcta hacia Dios, una conducta correcta hacia Dios. No solamente una actitud, una conducta correcta hacia Dios. Por lo tanto, cuando dice que la piedad en efecto es un medio de gran ganancia, se refiere a la vida vivida en temor y reverencia a Dios. Es un resultado de la devoción hacia Él. Esa es la gran ganancia. Y esta palabra ganancia se traduce como provechosa, utilidad, beneficio, rendimiento. Por lo tanto, la vida cristiana, lo que quiere decir, que se vive en temor y devoción a Dios, aplicando su palabra, es de gran beneficio, provecho, utilidad, si va acompañada de contentamiento. Ahora bien, ¿qué es contentamiento? ¿Qué es contentamiento? Esta palabra griega que se traduce aquí como
no lo voy a traducir porque no sé hablar griego, pero dice autakeria, significa lo suficiente. Eso es contentamiento. Lo suficiente. Lo suficiente. En original también se relaciona con gozo, regocijo y alegría. Mi hermano, cuando nosotros tenemos contentamiento, vivimos en contentamiento, se refiere al estado de vivir satisfechos con la providencia de Dios para nuestra vida y estar dispuesto a aceptar con alegría las condiciones que rodean nuestra vida. Eso es contentamiento. Otra definición, es un descanso del alma que surge del compromiso con Dios, basado en la seguridad de que nuestro Padre nos ha provisto lo que necesitamos. Eso es contentamiento. Otra definición, es el completo descanso del espíritu, la liberación de las preocupaciones que se basa en la satisfacción independientemente en la situación donde Dios nos ha colocado. Me encanta esta, más corta. Contentamiento es el resultado de la fe en Dios. No estoy hablando de conformismo y no estoy hablando de indiferencia, que es como que, pues, que pase lo que pase. No es eso. El contentamiento es la confianza activa en Dios que se alegra y se satisface en cualquier circunstancia que Dios le ha provisto para esa persona. Sea abundancia, sea escasez, sea salud, sea enfermedad, sea soledad, sea acompañado, sea las circunstancias que tenga, hay un gozo y un descanso en la providencia de Dios. Eso es contentamiento. Ahora bien, Pablo no se limita a afirmar la verdad de que hay mucha riqueza y provecho en la vida de piedad cuando está acompañando de contentamiento, sino que también da la razón. Miren conmigo el versículo 7. ¿Por qué? Porque es de gran ganancia. Versículo 7. Porque nada, mis hermanos, nada hemos traído al mundo. Así que nada podemos sacar de él. Esto es magistral lo que Dios inspira a Pablo a escribir aquí. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, nada proviene de ti. Sí, pero yo lo trabajé. Nada tú has traído al mundo. Sí, pero yo me esforcé. Nada traíste al mundo. Y estas son las palabras de Job. Yo creo que es un eco de las palabras de Job. Todos los comentaristas están de acuerdo en Job 1:20. Usted se recuerda la vida de Job, un hombre rico, piadoso, que se hacía sacrificio hasta por sus hijos, si por si acaso habían pecado. Y Dios decía de él, no había nadie como él, justo. Pero Dios en su soberanía y providencia permite quitarle su riqueza, sus propiedades, sus criados y aún sus hijos. Se lo pierde Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra se quejó. No, adoró. Eso es lo que dice el texto. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. La idea que Pablo quiere recordarle a Timoteo y a la iglesia en Éfeso es que nada de lo que poseemos nosotros realmente nos pertenece. Todo ha sido dado. Uno de los pasajes que yo traigo mucho a mi corazón cuando se me quiere subir el gusanito del orgullo, porque pues he logrado algo en mi vida, porque tengo una casa, porque he comprado aquí. Hay un pasaje que ese gusanito lo mata. Yo creo que usted lo apunte por ahí. Está en Deuteronomio, capítulo 8, del 12 al 18. En el contexto, el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y mira lo que Dios le dice al pueblo cuando antes de entrar a la tierra prometida, el versículo 11, Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que Él te ordena hoy. No suceda, mira lo que pasa, versículo 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y tu oro se multiplique y todo lo que tuvieses aumente. ¿Y qué pasa en el versículo 14? Y se enorgullezca tu corazón. Cuídate.
y te olvides del Señor tu Dios, que fue quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y el problema es que digas en tu corazón, versículo 17, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y el Señor le dice, si no, acuérdate que el Señor tu Dios es el que te da el poder para hacer la riqueza. Hermano, nada hemos traído al mundo y nada vamos a sacar de él. Si tú tienes un peso en el banco es porque Dios te lo ha dado. Sí, yo me levanto a las 6 de la mañana y yo trabajo. El Señor hace así y te quedaste en tu cama. Ni un músculo de tu cuerpo se va a mover. El Señor es que nos capacita. Es que nos da poder para hacer riqueza. Es que nos capacita para trabajar, para producir. Ah, yo tengo buenos negocios. Así se van tus negocios si el Señor lo desea. Yo tengo buenos contactos. Así se van. Todo lo que poseemos, mis hermanos, proviene de Dios. Y Pablo trae esta enseñanza en medio de unos predicadores que están motivados por la riqueza, por tener ganancia material. Pablo nos recuerda también con estas palabras que este mundo es temporal. Y ese yo creo que es uno de los problemas más grandes de los cristianos de esta época. Y de mi corazón, cuando digo eso, digo porque yo estoy ahí también. Cuando dice que nada podemos sacar del mundo, es que nos ha enseñado a vivir para este mundo. Ese es el problema. Y es una de las fuentes de la falta de contentamiento, porque nuestros tesoros están aquí. Nada podemos sacar del mundo, de este mundo. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y con esta breve oración, Pablo nos recuerda que esta vida es solo una parada de unos cuantos añitos que no sabemos si lleguemos ni a los 70 ni a los 80. No lo sabemos. Nadie quiere hablar de la muerte, pero sí, todos vamos a morir, tenemos eso seguro. Y la casa que pagaste por 30 años y el carro que pagaste por 7 años y todo lo demás, otro lo vivirá, otro lo tendrá, terminará en un jungle y tus cuentas de banco la tendrán tus hijos, todo lo porque te fajaste, dice Eclesiastés, otros los van a disfrutar. Y se te fue la vida en eso. Pero Pablo nos recuerda que esta no es nuestra parada eterna. Esto es un stop breve. Pero los creyentes tenemos esperanza eterna. Hay una vida después de la muerte, en donde Pablo nos dice, hey, miren hacia allá, no van a sacar nada de lo que se fajaron aquí para allá. Pablo pone nuestra mirada en este texto en la morada permanente donde no podremos llevar nada aquí. Y ese es otro de los puntos por qué no tenemos contentamiento. Vivimos olvidando de nuestra verdadera morada. Versículo 8, pero Pablo continúa diciendo en el versículo 8. Y si tenemos de qué comer y de qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Muchos quisiéramos borrar vamos a borrar eso de ahí. En otras palabras, Timoteo, si tienes alimento y tienes abrigo, ten gozo y estás satisfecho en tu corazón y en tu alma. Regocíjate, ten contentamiento. Y yo creo que también esto es un eco del Padre Nuestro. El pan de toda la semana, de todo el mes, de todo el año, danos hoy, no el pan de cada día. Una continua dependencia en la gracia y la providencia de Dios sobre nuestras vidas. Tienes alimento, tienes abrigo, tú estás contento con eso. Yo estoy contento con eso. Recordemos el contexto inmediato. Pablo le acaba de hablar a los esclavos, que eso sí no tenían nada. Todo era prestado, por decirlo de una manera. Vivían quizá en casa de los amos, toda la finca era de sus amos, pero les proveía sustento y abrigo. Y cuando dice abrigo no se refiere solamente a una chaqueta o un abrigo, sino también la morada, donde vivir, todo lo necesario para vivir. En otras palabras, Pablo está diciendo lo que es necesario para la vida. Si tú lo tienes, está contento con eso. Sí, esa palabra es para nosotros también, no solamente para Timoteo. Por eso Pablo continúa advirtiendo en el versículo 9, vaya conmigo, pero los que quieren enriquecerse, ahí está el problema,
Había unos falsos maestros que querían enriquecerse. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo de muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Claramente Pablo no está condenando el progresar mediante el buen trabajo, porque Proverbios dice que la mano hacendosa o la mano diligente será prosperada. Aquí no se está condenando progresar en ese sentido. Aquí se está condenando, la Biblia condena a aquel que tiene el deseo desmedido de querer tener riquezas. Ese es el punto. Tampoco la Biblia condena el hecho de que una persona tenga dinero, porque habían ricos allí en la ciudad de Éfeso. Habían discípulos que también tenían posesiones, empresas, y muchos de ellos sirvieron al Señor. Se cree aún de Marcos y de la mamá de Marcos que tenía propiedades y casas y se hospedaban allí. Eso no es problema. Pero ¿qué es lo que la Biblia está condenando o enseñándonos aquí? Los que quieren enriquecerse, aquellos que tienen por deseo hacerse ricos. Aquellos que quieren, que su única razón de vivir es tener más y más y más. Aquellos que su vida gira en torno al deseo de tener dinero solamente. Y definitivamente ese deseo viene por una falta de contentamiento, que a su vez produce codicia. Es un pecado respetable, pero produce muchos otros pecados, la falta de contentamiento, como la queja, la ingratitud, pero también produce la codicia. Y la Biblia le llama idolatría a eso. Mi hermano, la Biblia condena lo que al mundo le llama éxito. Querer tener más y más y más y más. Gastar más, aparentar más. Y esto lo escuché y me gustó mucho. O el sueño americano. Gastar lo que no tienes para comprar lo que no necesitas para mostrarlo a gente que no le importa. Y para eso están las redes sociales, ¿no? Mis hermanos, un hombre con un corazón codicioso, dice Pablo aquí, está en un camino peligroso. Un hombre con un corazón que lo que quiere es enriquecerse, o una mujer que lo que quiere es dinero, dinero, más y más, está en un camino peligroso, porque mira lo que dice el pasaje. Hay tentaciones, lazos, deseos necios, engañosos, dañosos. Porque el que quiere enriquecerse es capaz de pecar con el fin de obtener más. Robar en todas sus formas, mentir, engañar, sacrificar aún su familia, sus hijos, abandonar la fe, todo lo que sea necesario para tener más dinero. Por eso cae en tentación. Es claro, mis hermanos, que el deseo de enriquecerse produce extravíos y perdición. Y esto porque pone como a Dios, no a Dios, sino al dinero. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás. Pero el codicioso dice, amarás al dinero con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Cambia a Dios por el dinero. Y de hecho Jesús no dijo esto de nada más, solamente del dinero. Y me gusta como dice, apúntelo, Lucas 16:13. Ninguno, repito, ninguno puede servir a dos señores. No hay forma. Jesús, Dios encarnado dijo que no hay forma que tú puedas servir a dos señores. Y no está hablando del diablo, el otro señor. No está hablando del diablo. Ninguno puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno, va a amar a otro, estimará a uno, menospreciará a otro. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. No se puede. No hay espacio. Esto es así porque las riquezas prometen dar solo lo que Dios puede dar. Y por eso trae tanto engaño en el corazón del hombre. Y nuestro corazón también. Las riquezas prometen dar solo lo que Dios puede dar, satisfacción y seguridad. Satisfacción y seguridad. El dinero da la ilusión de que el hombre puede ser como Dios. Es la misma vieja tentación. Seréis como Dios si tú tan solo comes, si tan solo tuvieses $1 milloncito en tu cuenta. Y muchos se sonríen cuando lo escuchan. 1 millón nos hace falta solamente. Y pagamos todas las deudas y somos felices. Yo cuando trabajaba en la gasolinera, yo veía las caras de los que jugaban el Powerball. ¡Wow! Y pegaban a hacer cuentos allí. ¡Guacho, si yo me pego! ¡Acho, si yo me pego! Y ni si tienen un 0,0000001 de probabilidad. Y ellos estaban, su suerte cambiaba de esperanza.
De probabilidad no tenían casi, pero tenían una esperanza simplemente empezar el dinero. Porque el dinero da esa ilusión. Hermanos, y mira cómo dice el pasaje. Versículo 10. Que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se torturaron con muchos dolores. Por dinero, mis hermanos, por dinero. Hay gente que quita vida a otras personas. Hay sicarios por dinero. Por dinero hay personas que exhiben sus cuerpos o venden sus cuerpos y propician la inmoralidad. Por dinero se propician muchas mentiras por tener más. Por dinero muchos gobiernos se corrompen y malversan los fondos públicos. Por dinero. Por dinero muchos abandonan, y esta no la queremos ver, pero esta también, abandonan la responsabilidad de cuidar a sus hijos y su familia. Y aún a su esposa. Estoy trabajando, no tengo tiempo para nadie. Dinero. Por dinero se pervierte la justicia y se condena al justo. En muchos tribunales, los poderosos pagan para que los casos, ¿qué? Los engaveten. Y el culpable no pague. Por dinero muchas familias se dividen. Ay, cuando vienen esas herencias. Nos amábamos hasta que llegó la herencia. Muchos pleitos en las familias, contiendas. Por dinero muchos nos dan a Dios lo que es de Dios. Ouch. Eso está más cerca, ¿verdad? Por amor al dinero, muchos nos dan a Dios lo que es de Dios. Son innumerables los males y los pecados que surgen cuando se ama el dinero. Por eso Pablo le habla también a los ricos de la iglesia. Y vaya conmigo al versículo 17. Mira cómo les dice a los ricos de la iglesia. A los ricos en este mundo. Me encanta porque Pablo es consistente. Pablo le dice a los ricos de este mundo. Como quien dice, en este mundo. Es hasta aquí. Él sabe que el reino eterno, nada de eso se lo podrán llevar. Por eso le dice a los ricos en este mundo, enséñales, Timoteo, a que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. O sea, Timoteo, instrúyale que no sean orgullosos, arrogantes y pretenciosos. Eso es lo que le está diciendo. Trae la idea de que miran por encima del hombre que tiene dinero. Y Pablo le dice a Timoteo, enséñales que no hagan eso. Que miren sus corazones. Porque esto lo puede producir el dinero en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero tienen acceso a muchas cosas que otros no tienen. Tienen experiencias que otros no tienen. Pueden hacer cosas que otros no pueden. Y la arrogancia, como el gusanito, se apodera de nuestro corazón y comenzamos a mirar a los demás como por encima del hombro. Y aún a tratarlos. Y a pesar de ellos. Y Timoteo le dice, enséñale a los ricos que no sean altaneros. Pero ¿tú sabes por qué son altaneros? Por lo que sigue diciendo. Porque han puesto su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. Me encanta Pablo. No dice que pone su esperanza en la riqueza. Pone su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. Es una falta de seguridad que tienen. Un hermano una vez me dijo, y eso se me quedó grabado, las riquezas se visten de Dios, pero al final es un Dios por el cual tú no puedes confiar porque son inciertas y en cualquier momento te dejan. Pero Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre. Pero las riquezas pueden desaparecer en cualquier momento, mis hermanos. En cualquier momento. ¿Y qué deben hacer los ricos? No poner su confianza en las riquezas, sino que en Dios. ¿Por qué en Dios? Bueno, sigue diciendo el pasaje, el cual da. Ahí está el punto. Nuevamente, nada traíste. ¿Tienes dinero? Nada traíste. El Señor te ha dado. Nada traíste. El cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Mi hermano, yo no estoy predicando para vivir una vida en el desierto y un voto de pobreza. No estoy hablando de eso. Porque aquí dice que Dios da abundantemente y aún dice para que las disfrutemos. Pero eso lo podemos disfrutar verdaderamente, una vida piadosa, cuando la fuente de nuestra confianza no son la riqueza y es Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque cuando nuestra fuente de confianza es la riqueza, en el momento que se vean amenazadas, perdemos el contentamiento. Claro, somos contentos cuando tenemos.
pero cuando no se da un negocio que esperábamos, se nos fue el contentamiento. ¿Por qué? Porque está nuestra confianza en la riqueza y no en Dios. Punto. No hay que buscar más nada. En otras palabras, Dios es la fuente de verdadero gozo y no la riqueza. Es Dios quien permite disfrutar de ellas. O si no, pregúntale a Steve Jobs. No puede preguntarle porque está muerto con todos sus millones. No pudieron salvarle la vida. Y miles de hombres que mueren todos los días con los bancos explotados. El dinero no pudo hacerle disfrutar de lo que puede proveer el dinero. Es Dios quien le produce contentamiento y el disfrute de las propiedades y de las cosas. ¿Usted se recuerda la parábola del rico insensato? Llegó a acumular tanto y tanto que no sabía qué hacer con sus graneros y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Eso está en Lucas. ¿Qué voy a hacer? Esto voy a hacer. Derribaré mi granero, edificaré más grandes y almacenaré todo mi grano y mis bienes. Mira el mi. Ahí está todo. Me. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Versículo 20. Pero Dios le dijo, eres necio. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 18, ahora enséñales, Timoteo, no solamente a que no sean arrogantes, en el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos, sí, pero en buenas obras, sean generosos y prontos para compartir, que eso es algo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en la riqueza. No somos generosos, no somos prontos para compartir porque queremos todo para nosotros. Claro, si es nuestro Dios. Pero cuando las riquezas no son nuestro Dios, entonces hacemos buenas obras, somos generosos y somos prontos para compartir. De esta manera, el versículo 19, acumulando para sí tesoro de un buen fundamento para el futuro, para los que puedan echar mano de la vida eterna, como dice la Reina Valera, o lo que de verdad es vida. Hermanos, la verdadera inversión no está en Robinhood, ni en el Bitcoin, ni en los bienes raíces, ni en la banca. La verdadera y segura inversión, según las Escrituras, está en las buenas obras y en la generosidad porque están 100% garantizadas por Dios. Mire cómo dice el último versículo, el 19, lo voy a leer Reina Valera. Atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. Recuerde que el que es rico, adinerado y tiene su confianza en Dios, él no tiene su confianza en esta tierra, sino en el porvenir. Esa es una inversión segura. Mi hermano, vamos a hacer algunas aplicaciones. ¿Cómo está nuestro contentamiento? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos delante del Señor. Yo creo que necesitamos un pequeño diagnóstico adicional. El gozo y una vida de gratitud es una señal de contentamiento. De hecho, una vida de oración es señal de contentamiento. La ansiedad es una señal de falta de contentamiento. La queja constante es una falta de contentamiento. ¿Dónde estamos tú y yo? Porque fue la falta de contentamiento que obró en el corazón de Eva cuando Satanás la tentó y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Ella dejó de ver todas las bendiciones y las provisiones de Dios para su vida y se enfocó en lo único que Dios le dijo que no hiciera. Esa es la falta de contentamiento. Nos enfocamos en lo que no tenemos y no en todas las bendiciones. La falta de contentamiento, como dije al principio, es un pecado que respetamos y vivimos con él. Lo guardamos en la gaveta y lo dejamos ahí. Pero la realidad es que si somos honestos es una fuente de muchos otros pecados, como la ingratitud, la queja constante, la vanagloria, los deseos torcidos. ¿Qué hacemos entonces? Si hemos visto a través de este pasaje que hay falta de contentamiento en nuestros corazones. Arrepentirnos. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Dios conoce nuestra debilidad y nuestro corazón. Y hoy es un buen día para venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname por mi falta de contentamiento. Tú me has dado tanto y yo me quejo tanto.
Tú me has suplido, me has guardado, me has librado, pero yo no tengo gozo. Yo no tengo gratitud. Mira cómo dice la palabra de Dios en Hebreos. Sea el carácter de ustedes sin avaricias, contento con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, escucha hermano, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor nuestra ayuda, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Mi hermano, la falta de contentamiento es un olvido de las promesas de Dios. Pero Él ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Y qué más hacemos? Bueno, aprender a contentarnos. Porque en Filipenses, Pablo hablando sobre el contentamiento precisamente, él dice en Filipenses 4:11, no es que hablo porque tenga escasez, sino que dice Pablo, pues yo he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, yo sé que eso lo usan para jugar baloncesto, para diferentes cosas. Eso no es para el performance de nadie. Eso es para aprender a contentarnos. Hermano, usted puede aprender a contentarse porque Cristo lo fortalece. Él es su todo. Y el contentamiento se aprende. Se aprende. Y quizás hoy Dios te está dando hoy mismo la oportunidad para que cuando termine este servicio, en la situación que te encuentras, puedas aprender a contentarte en medio de eso y puedas dar gracias a Dios y alabar al Señor. Cualquiera que sea tu situación, escasez, enfermedad, soledad, necesidad, cualquiera que sea tu circunstancia, mi hermano, podemos aprender a contentarnos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mira qué hermosa promesa está ahí en medio de esto. Dios ha prometido la fortaleza en Cristo en medio del contentamiento. Pero ¿qué más hago? Bueno, yo creo que también el descontento se aprende. Estamos rodeados de una cultura que nos enseña a estar descontentos. Siempre están creando una necesidad. Necesitamos algo siempre. Los billboards, los anuncios, todo nos dice, tú necesitas esto, cómpralo. Y si no lo tienes, te lo estás perdiendo. Ahora está el FOMO. Fear of missing something, algo así. Missing out. Esa es la nueva crisis ahora. Ahora esto es muy grande, ahora siempre estoy haciendo así. Mala mía. Esa es la nueva crisis. Fear of missing out. Tengo que comprarlo aunque no lo necesito para no perdérmelo. ¿Qué? Yo creo que el descontento también se aprende. Mi hermano, yo creo, perdóneme, si usted está 8 horas en Instagram, no piense que usted va a crecer en contentamiento. Perdóneme. El algoritmo sabe cuáles son sus necesidades y qué es lo que usted ve. Y le pone delante de su pantallita todo el día cosas que usted no tiene. Dígame quién se va a contentar así. No, mi hermano, no seamos necios. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos. No podemos estar 8 horas en las redes sociales y después decir estoy contento. Eso es imposible. Como usted confía en su carne, en su pecado, de verdad, así de esa manera. Yo no puedo confiar en mi carne. Es un shopper interactivo, el teléfono, los emails. Desuscríbase de todo eso, sí, eso es lo que le estoy diciendo. Usted no necesita todo lo que usted piensa que necesita, porque el mundo le dice que usted necesita. No podemos crecer en contentamiento mientras llevamos todo el día consumiendo la vanagloria de este mundo, cuando Juan 2:15 nos dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos preguntan. Bueno, que si tienes que comer y que vestirte, que estés contento. Eso es lo que dice la Biblia. No, queremos profetas que nos digan cielos abiertos y viene el negocio. No. Esos son embustes de los profetas.
Falso profeta. La palabra de Dios dice que si tú tienes con qué abrigarte, dónde estar seguro, tener una casa quizás, un lugar donde refugiarte, dónde dormir, qué comer y qué vestirte, está contento con eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la voluntad de Dios revelada para tu vida. No busques dónde vas a estar en 5 años, no busques dónde vas a estar en 7 años, no busques... No. A donde estás ahora, eso es la voluntad de Dios para tu vida. Y cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida, la voluntad no revelada vendrá. No tenemos que ocuparnos de ella. ¿Estamos satisfechos, mis hermanos? ¿Hay contentamiento, hay provisión del Señor para nuestras vidas? ¿O siempre estamos pensando en lo que no tenemos? Mis hermanos, y particularmente a aquellos que Dios le ha dado más. La realidad es que la Biblia dice que Dios hace rico y al pobre. Eso es lo que dice la Biblia. Que Dios da y Dios quita. ¿Cómo está nuestra generosidad? Yo recuerdo la viuda que dio 2 blancas y Dios dijo, esa mujer fue la que ofrendó. Los demás iban con trompetas ofrendando. Como que dice, miren mi ofrenda. Y la que dio 2 blancas dijo, esa fue la que Dios miró. Porque Dios dio todo lo que tenía a la mujer. Siempre la generosidad es proporcional. Siempre la generosidad es proporcional. De la medida que Dios te ha bendecido, en esa misma medida se ve tu generosidad. No solo en las ofrendas, sino en ayuda a otros hermanos, en bendecir a otros hermanos. Se ve esa misma generosidad. Cuidado, porque las riquezas nos pueden engañar y hacernos ensimismados en nuestros negocios, en nuestros asuntos. Cuando Dios nos dice y nos instruye en su palabra, sean generosos. Sean generosos. Compartan, hagan buenas obras. Esa es la palabra de Dios. Finalmente, a los que no nos visitan hoy quizás y estén pensando, ¿verdad?, en su vida, más que todo lo que te pueda llevar hoy aquí, la palabra de Dios nos trae que este mundo es pasajero. Tus 30 años de servicio, tus estudios, tu casa, tu carro, tu dinero, tu ropa, tus posesiones, todo eso se va a quedar aquí. Pero tu alma es eterna. La peor inversión que tú puedes hacer es el texto que memorizamos la semana pasada. ¿De qué vale al hombre ganar el mundo y al final qué? Pierda su alma. Porque ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿De qué te vale tener tanto dinero? ¿De qué te vale tener el carro, el último iPhone? ¿De qué te vale todo lo material si al final lo que es eterno y espiritual lo perdiste para siempre? Es un mal negocio, una mala inversión, invertir nuestra vida en aquí y el ahora y abandonar la promesa que Dios te hace hoy. Ven a mí hoy, yo te perdono todos tus pecados. Si vienes arrepentimiento y fe y tendrás vida eterna. No solamente vivirás abundantemente aquí en la tierra, sino cuando yo venga en gloria o cuando partas de la tierra. Esa es la única esperanza que tiene segura, la salvación del alma. Así que hermano que nos visita, deja de hacer malos negocios. Arrepiéntete de tu pecado. Trae tu miseria al Señor y el Señor te va a dar una vida abundante. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya, Señor. Tú expones nuestro pecado, tú expones nuestro corazón, Señor, en todo esto, Señor. Y yo tengo que confesar junto a mis hermanos, Señor, que yo no he tenido contentamiento, Señor. Que a pesar de todas las bondades y riquezas que tú me has dado, Señor, los privilegios grandes que tú me has dado, aún así ha habido queja en mi boca, ha habido descontento, ha habido falta de gratitud, ha habido falta de generosidad, Señor, en mi corazón. Señor, tú nos haces un llamado hoy, Señor, a todos nosotros para aprender a contentarnos. Enséñanos tú, Señor Jesús. Como dice tu palabra, siendo rico, te hiciste pobre. Estando en gloria, te humillaste. Teniéndolo todo, lo dejaste todo. Por venir a salvar vil pecadores como yo.
Oh, qué hermoso tú eres, Jesucristo. Que al mirarte a ti, Señor, que al mirarte a ti, Señor, podamos cantar en esta tarde, vivir es Cristo. En necesidad, en adversidad, en enfermedad, en salud, en prosperidad, en incertidumbre, en seguridad, en cualquier circunstancia, Señor, podamos decir vivir es Cristo. Sálvanos más para tu gloria, porque tu palabra es poderosa y tu evangelio puede hacerlo, Señor. Yo soy débil, pero tu palabra es poderosa. Yo confío en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.